Saludos a todos, ¿cómo están? En esta ocasión les saluda el instructor Cristian Vilca, instructor de maquinaria agrícola. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del funcionamiento del motor arranque de las cosechadoras CH570 y CH670. Como todos sabemos, el motor de arranque es el elemento que da el giro inicial al motor, el impulso inicial, para que el motor pueda arrancar. Para poder empezar a diagnosticar el motor de arranque, lo que debemos tener en cuenta es siempre que se debe realizar un correcto diagnóstico. Para poder realizar un correcto diagnóstico, no basta con poseer los manuales. Estos deben ser complementados con un buen análisis. En alguna ocasión, el operador se comunica y nos indica que la cosechadora no arranca. Hay algunos técnicos que ni bien escuchan que la cosechadora no arranca, empiezan a desarmar una y otra cosa. Y esto no es correcto. Lo primero que vamos a hacer es, si estamos a una larga distancia y la llamada es telefónica, es preguntarle ¿qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los síntomas? Si bien es cierto, nos ha dicho que no arranca, pero también debemos hacerle más preguntas. Por ejemplo, si cuando yo giro la llave del interruptor de encendido, el motor gira, pero no arranca. Si gira, pero no arranca, puede ser un problema del sistema de combustible. Otra cosa que le debemos de preguntar es, dependiendo si es un operador con mucha experiencia o con poca experiencia, tal vez es un operador nuevo que recién está empezando a usar la cosechadora y nos dice no arranca, pero es muy vaga esa información. Le preguntamos si la pantalla Command Center de la cosechadora enciende, si las luces se encienden, si los controles se activan, para verificar que hay energía en la máquina. Si por alguna razón nos dijera que no se prende la pantalla, no se prende nada, tendríamos que verificar la alimentación de energía en la cosechadora. Sabemos que la cosechadora tiene un switch de corte de batería. Ese switch de corte de batería se encuentra en el compartimento del motor y el cual muchas veces se desactiva por motivos de seguridad y también para ahorro de energía de la batería. Si es un operador sin experiencia, es posible que no se acuerde o no conozca este switch de corte de batería y simplemente deba bajar y activarlo. Pero en el caso de que el operador nos diga, sí, las pantallas prenden, las luces prenden, pero cuando giro la llave, el motor no hace ningún sonido, no hace el intento de girar para poder arrancar, es entonces cuando vamos a hacer la evaluación del circuito eléctrico del arrancador o motor de arranque. Para lo cual, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Existe un sistema de bloqueo de arranque por seguridad. Es posible que al darle el arranque con la llave, el motor de arranque no gire debido a 4 factores. El primero de ellos es que la palanca de control multifunción MHC A28 está fuera del punto muerto, quiere decir que está hacia adelante o hacia atrás. Para poder dar arranque a la cosechadora es necesario que esta palanca de control multifunción se encuentre en la posición de punto muerto o neutro, tal como se muestra aquí en la imagen. Aquí. Esta es la palanca de control multifunción que todos conocemos. Luego, el segundo factor que va a intervenir en el bloqueo del arranque va a ser que la puerta del compartimiento del motor esté abierta. Si la puerta del compartimiento del motor que estamos viendo en esta imagen se encuentra abierta,
Tal vez no completamente abierta como se muestra en esta imagen, tal vez ligeramente abierta. Entonces, el switch de interruptor de la puerta del motor, este switch que se encuentra aquí, que es S4, ya, va a informar que la puerta se encuentra abierta y no se va a poder dar el arranque a la cosechadora. Entonces esta puerta tiene que estar cerrada, ¿ya?, con el interruptor presionado para que se pueda dar el arranque. Otro factor que también interviene para el arranque de la cosechadora es que el interruptor de las funciones de cosecha se encuentra en la posición desactivado. Si el interruptor de funciones de cosecha S29 se encuentra con las funciones de cosecha en avance o en reversa, la cosechadora no va a arrancar. Si por alguna razón alguien estuvo manipulando los controles, probando, practicando, alguien que quiere aprender a usar la máquina, o alguien estuvo revisando y por ahí movió el interruptor y lo dejó en posición de avance de funciones de cosecha, o funciones de cosecha en reversa, entonces el motor de arranque no va a girar, no va a intentar arrancar. ¿Ya? Entonces, interruptor de funciones de cosecha desactivado. Y por último, cuarto factor que puede intervenir en el bloqueo de arranque es el interruptor de funciones auxiliares S28. El interruptor de funciones auxiliares S28 debe de encontrarse en la posición desactivado. De lo contrario, va a impedir el arranque del equipo. Y cuando hablamos de arranque nos referimos nuevamente a el giro del motor. Estos son los 4 factores que van a intervenir para el bloqueo del arranque. Ahora vamos a poder ver el esquema de funcionamiento del arrancador. Como ustedes saben, todo circuito eléctrico nace a partir de las baterías. En este caso sabemos que la cosechadora de caña trabaja con 2 baterías, batería G2 y batería G3. Esas baterías van a enviar la energía, pero esa energía va a llegar hacia el switch de desconexión de baterías S12. Este switch de desconexión de baterías o switch de corte de baterías S12 es este switch de aquí. El switch de corte de batería que va a impedir la alimentación de los circuitos eléctricos de la cosechadora. Aquí lo estoy mostrando con el mouse, señores. Este es el switch de corte general de energía. S12, switch de desconexión de batería. Si todo está correcto, el switch de desconexión de batería está con el contacto cerrado, la energía va a pasar de las baterías hacia el arrancador, al motor de arranque, hacia aquí, esperando que se active el solenoide de arranque. También la energía va a pasar hacia el relay de arranque, K60. Va a llegar hasta ese punto la energía eléctrica directamente desde las baterías, una vez que pasa por el switch de desconexión de baterías S12, y se queda en este punto a la espera de que se active el relay de arranque. Cuando se active el relay de arranque, recién en ese momento la energía va a poder pasar hacia el solenoide de arranque y activar el motor de arranque. También la energía que sale del switch de desconexión de baterías va a alimentar por aquí al centro eléctrico del vehículo, BEC, también conocido como A51. En el centro eléctrico del vehículo se encuentran los fusibles de la máquina. Más adelante vamos a ver la ubicación del centro eléctrico del vehículo y la posición del fusible F11. En este caso, la energía que llega hasta la BEC está alimentando el fusible F11, que es un fusible de 20 amperios. Este fusible F11
va a enviar la energía, va a permitir el paso de energía hacia el switch de encendido. Algunos lo conocen como chapa de contacto, el switch de la llave. Cuando llega a este punto, la energía eléctrica, ¿ya?, va a llegar hasta estos contactos que están aquí. Y van a estar a la espera de lo que haga el operador. Sabemos que la llave de contacto de la cosechadora, una vez que está en el interruptor encendido, se puede girar hacia la izquierda. Hacia la izquierda hay una posición para alimentar los accesorios. Si giramos la llave, voy a cambiar al mouse. Vamos a acercarlo, a ver. Aquí está. Si giramos la llave hacia la derecha, la primera posición que vamos a encontrar es RAN, ¿ya?, ignición o IG, y luego el último golpe, que es hacia la derecha, en el cual damos Start o arranque, ¿ya?, cuando giremos completamente la llave. Entonces, al girar la llave, este contacto que estamos viendo aquí en este punto va a cambiar de aquí, de la segunda rayita, hacia la tercera. El primer golpe hacia la derecha es RAN o ING, y el segundo golpe hacia la derecha viene a ser START. Cuando giremos la llave hasta la posición de arranque o START, en ese momento la energía va a salir por el terminal ST del interruptor encendido, va a recorrer el cable con código 8104. Lo que están viendo aquí son los códigos de cable, ¿no?, 8104, 8013, y en este caso recorre la energía a este cable y llega hacia la CAP. La CAP es la unidad de control de cabina, también conocida o codificada como A6. Esta va a recibir la solicitud de arranque de parte del operador. Cuando el operador solicita el arranque con la llave de encendido, con el switch de encendido, perdón, esta solicitud llega a través del terminal B2 del conector X555 hacia la CAP. Señal de arranque del switch de encendido. Entonces, la CAP recibe la solicitud. El operador quiere arrancar la cosechadora, pero para yo poder enviar el voltaje hacia el relay de arranque, primero debo de comprobar 4 factores, ¿verdad? Eso es lo que nos va a decir la CAP. Primero voy a comprobar que el switch que se encuentra en la puerta del compartimiento del motor se encuentre abierto. Para eso, a ver, déjenme ver por aquí. No, perdón. En este caso, este switch debería encontrarse en la posición de cerrado. Para ese caso, cuando giremos la llave a la posición de Start, también la energía va a salir por el terminal IGN o ING y va a alimentar el switch de la puerta del compartimiento del motor. Cuando este switch se encuentre cerrado, la energía pasa hacia la unidad de control frontal de la cosechadora, la FCU. Entonces, informando que la puerta de la cosechadora, la puerta del compartimiento del motor de la cosechadora se encuentra cerrada. También la energía que viene por aquí va a informar a la FCU de que el operador está enviando una señal de solicitud de arranque. Entonces también la FCU está recibiendo esa solicitud de parte del operador a través
del switch de encendido. Esta controladora, computadora como le llaman algunos, FCU, va a analizar la información y va a informar hacia la CAP A6 a través del CAN bus. El CAN bus, como ustedes deben saber, es un sistema de comunicación entre computadoras. Aquí lo que se envía es información. Aquí ya no vemos voltajes, no vamos a ver pruebas con si salió voltaje de aquí para allá, no. Aquí ya es un tema de información entre computadoras controladoras. Ahora, entonces, si las dos señales, primero la solicitud del operador y luego el switch de compartimiento de la puerta del compartimiento del motor, que la puerta del motor se encuentra cerrada, está informando esto a la FCU, todo esto es correcto, la FCU se comunica con la CAP y le informa que sí, todos los parámetros son correctos. Luego la CAP lo que va a hacer es agarrar y verificar los otros tres factores que habíamos mencionado antes. Uno de ellos era la posición de la palanca de control multifunción. Cuando la palanca de control multifunción se encuentra en neutro, en ese momento el switch de posición de neutro S8 va a informar a la CAP que la palanca de control multifunción está en la posición neutral. Luego, S29. ¿Qué es S29? S29 es el interruptor de funciones de cosecha. El interruptor de funciones de cosecha, en este momento en el gráfico, vamos a observar que se encuentra en la posición desactivado, funciones de cosecha desactivadas. Mientras que esté así, que no llegue ninguna señal a través de estos cables a la CAP, entonces la CAP va a determinar que las funciones de cosecha están desactivadas. Si por alguna razón el interruptor de las funciones de cosecha está en la posición hacia adelante o hacia atrás, en ese momento este contacto que está aquí, si está hacia adelante el interruptor de cosecha, va a bajar y estos dos contactos baja aquí y se pega en la parte inferior, baja aquí y se pega en la parte inferior. Al pegarse estos dos contactos, envían tensión hacia los terminales D2 y C2 de la CAP, informando que las funciones de cosecha están activadas. Uno. Y otro, que las funciones de cosecha se han activado hacia adelante, ¿no? Funciones de cosecha en avance. Si por alguna razón se moviera el interruptor de funciones de cosecha hacia atrás, estos contactos suben y acoplan. ¿Ya? Al subir, acopla y envía la información por D2 hacia la CAP, informando que las funciones de cosecha se encuentran conectadas, activadas. Al venir la señal de voltaje por aquí, informa que las funciones de cosecha se han puesto o se han activado en reversa. La alimentación que reciben S8 y S29 y a su vez S28 no viene desde un fusible, viene directamente desde la CAP, desde el terminal F4. Como debemos de saber todos nosotros, todo lo que son sensores son alimentados no con 12 voltios. Normalmente son activados o alimentados con 5 voltios, en algunos casos hasta con 3 voltios. Luego tenemos aquí S28, el interruptor de funciones auxiliares, que tiene solo dos posiciones, off y on, activado y desactivado. Si el interruptor de funciones auxiliares se encuentra desactivado, entonces envía la tensión, el voltaje por aquí hasta el terminal E3 del conector X554 de la CAP para informar que las funciones auxiliares se encuentran desactivadas. Con estas cuatro informaciones,
la que recibe a través de la FCU, a través del CAN, la información que recibe a través del switch S8, que es el interruptor de la palanca de control multifunción en posición de neutro, la información que recibe del interruptor de funciones de cosecha en posición desactivado, la información que recibe a través de las funciones auxiliares de cosecha, también en desactivado, confirmando las cuatro señales, los cuatro bloqueos de arranque que se encuentran en la posición normal o la posición correcta para poder permitir el arranque. La CAP va a analizar estas cuatro señales y va en ese momento a enviar voltaje hacia K60, permitiendo la activación del relay K60, relay de arranque, ¿ya? Y al activarse este relay, estos contactos se pegan, la energía pasa y logra activar el solenoide del arrancador, permitiendo el giro del motor. Pero Cristian, acá en el esquema que nos está mostrando, estamos viendo algunas cosas más. Estamos viendo a A44, estamos viendo a A5505, estamos viendo a A3, a A3 y a A86. Estas, ¿cómo intervienen en el arranque? En este caso, lo que estamos viendo aquí solamente es alimentación. Estas directamente no intervienen en el giro del arrancador. Escúchenme bien. Estas no intervienen en el giro del motor de arranque. Una vez que se ha abierto contacto, que se ha dado el arranque, está llegando tensión o voltaje hacia estos elementos, hacia la ECU. Estos dos son la ECU. Si es la ECU Tier 3 es esta de acá. Si es la ECU Tier 4 es esta de acá. Estas de aquí son lo que es las pantallas o Command Center. Ya, Green Star. Tenemos una y tenemos dos. Una es la que viene normalmente en la cosechadora y otra es la opcional que se puede agregar a solicitud en la cosechadora. Y por último tenemos la SDU. Estas de aquí, como les dije nuevamente, estas cuatro unidades de control no intervienen en el giro del motor de arranque. ¿Ya? Lo que estamos viendo ahora es el giro del motor de arranque. Si por alguna razón el motor de arranque no gira, entonces podríamos probar primeramente los cuatro elementos de bloqueo. Si todos están en la posición correcta, procederíamos a ver las señales, ¿no? A ver, si está en la posición correcta, el switch de la puerta del compartimiento del motor debería probar primero que nada a su salida, a la salida del switch, para ver si tengo mis 12 voltios y luego en F2 para poder ver si la FCU está recibiendo la señal desde S4. Lo mismo en C1. Si verifico que estas señales son correctas, ¿ya? Entonces la FCU debería de poder mandar la información a través del CAN bus hacia la CAP. Luego probaré, primero que nada, la alimentación que va a enviar la CAP hacia S8, S29 y S28. Como les mencioné, esta alimentación va a ser de 5 voltios. ¿Ya? No vamos a esperar a encontrar 12 voltios. Por ahí alguien le mide y ve 12 voltios. ¿Ya? Y agarra y dice, uy, no, 5 voltios, le falta corriente, por ahí se está perdiendo la corriente. Eso es incorrecto, ¿no? Está cayendo la tensión. Luego, verificar que estos se encuentran en su posición de trabajo normal. En estos terminales yo verificaría y vería que no hay ninguna tensión. Mientras que aquí, ¿ya? Aquí en B2 del conector X553, sí debería de haber una tensión. Luego tenemos aquí el S28, probaría a su salida. ¿Ya? También puedo probar directamente la controladora, más rápido. Ir hacia E3 en el conector X554 y verificar que tenga sus 5 voltios. Muy bien. Ahora, pero si yo quiero probar, Cristian, la CAP
o quiero probar la FCU, o de repente quiero probar directamente más rápido en el relay de arranque para ver si está llegando la señal de la CAP al relay de arranque. Tal vez el relay de arranque se ha quemado, se ha malogrado. Entonces, ¿dónde lo encuentro? Muy bien. Lo primero que vamos a ver es dónde se encuentra el fusible F11. Como mencionamos, F11 se encuentra dentro de lo que es el BEC, el centro eléctrico del vehículo. El centro eléctrico del vehículo se encuentra en el lado frontal izquierdo de la cosechadora. Justamente aquí, donde estamos mostrando la imagen, se encuentra la caja de fusibles. La foto real es esta. Aquí en este centro eléctrico del vehículo vamos a encontrar los siguientes fusibles. Y tenemos a F11, que va a alimentar ¿qué cosa? El switch de encendido, el switch de arranque, la chapa de contacto como le conocen algunos. F11 es alimentado ¿desde dónde? Desde el switch de desconexión de batería. Recuerde que el voltaje de las baterías va hacia el switch de desconexión de baterías y después sale y alimenta la BEC, el centro eléctrico del vehículo. Atraviesa F11 y se va a dirigir hacia la chapa de contacto. Entonces aquí tenemos el fusible F11 que se encuentra en este compartimiento de fusibles. ¿Y dónde se encuentra el relay de arranque, Cristian? Yo quiero probar el relay de arranque porque creo que es más rápido probarlo ahí para ver si realmente le está llegando alimentación o no. Muy bien, el relay de arranque se encuentra en el compartimiento del motor. Lo quiero revisar, lo voy a revisar por el lado derecho de la cosechadora. Abro la compuerta del lado derecho y aquí se encuentra el relay de arranque. Este es el relay de arranque. Aquí está. Aquí está el motor de arranque, arrancador, y aquí se encuentra el relé de arranque. Como todo relé tiene 4 contactos, o en algunos casos algunos tienen 5, ¿no? Pero en este caso tiene 4. 2 para activación del relé y 2 para el paso de corriente hacia el solenoide del arrancador. Ahí están, ahí lo vemos más de cerca. Los cables más gruesos son los que soportan más corriente. Son los que van a alimentar. Uno de ellos recibe la corriente, ¿ya?, directamente de el interruptor de corte de baterías, y el otro va a estar a la espera de que se active el relay de arranque para enviar esta corriente hacia el arrancador, hacia el solenoide del arrancador. Estos dos cables pequeños no necesitan ser muy grandes. ¿Por qué? Porque para activar este relay se necesita poca corriente. Entonces estos cables pequeños son los cables de activación del relay. Muy bien, continuamos. Me están escribiendo al WhatsApp. Ahora, hablemos acerca de la unidad de control de cabina CAP A6. Esta unidad de control de cabina se encuentra ubicada en la cabina al lado derecho posterior. Ya, por aquí se encuentra ubicada la CAP, es esta de aquí. Esta controladora, computadora, como le guste llamarlos, tiene 3 conectores. Estos conectores van a ser X553, X554 y X555. Estos conectores que están aquí son estos de aquí. Este es X553, X554 y X555. Hemos mencionado que algunos de los terminales que tienen estos conectores se utilizarán para el circuito del arrancador. Para el circuito de arranque
Ya, en este caso, en el conector X553 se va a utilizar el terminal B2. Para que recuerden, vamos a regresar a la parte de arriba. Aquí está, X553, terminal B2, recibe la señal desde el interruptor de posición de neutro de la palanca de control multifunción. Entonces, si yo quiero revisar si realmente el cable está en buen estado, si la señal está saliendo correctamente hacia la controladora A6, unidad de control de la cabina, entonces voy a ir hacia ese terminal y voy a probar que la señal sea correcta. Luego tenemos X554, donde se probarán los terminales, ¿ya?, D3, E3, C2, D2, E2, F1 y M1. ¿Y cómo sabes cuál es E3, E2, F1? Tenemos aquí, lo vamos a ver también en el conector que tienen las controladoras, que tienen letras que identifican los terminales. Toda esta columna es la columna A, toda esta columna es la columna B, C, D, E y así sucesivamente, F. F1, aquí está el 1, F1, aquí. F2, miren, aquí está el 2, F2. F2. F3. F4. Entonces, les he marcado aquí los pines o terminales que intervienen en el circuito de arranque, ¿no? También tenemos los pines del conector X555, que en este caso solo se van a usar dos: el terminal B2 y el terminal F4. ¿Dónde está eso, Cristian? Nuevamente volvemos aquí al esquema. Aquí están. Esto representa al conector X555, X553, X554. Como no hay más indicaciones aquí abajo, quiere decir que este X554 engloba a todos estos terminales. Todos estos terminales pertenecen a X554. Luego tenemos a X555, B2, X554, F1 y X554, M1. ¿Ya? Luego, también mencionamos que la FCU, la unidad de control delantera A58, ¿ya?, también interviene en el circuito de arranque, porque dijimos que recibe ¿qué señales? La señal de el interruptor de la puerta del compartimiento del motor, y también usa un terminal para poder recibir la indicación de que el operador está poniendo en marcha el motor. A58 es esta de aquí, la unidad de control delantera. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra aquí, a este lado. Aquí se encuentra la unidad de control delantera FCU. FCU tiene varios conectores. En este caso, el conector que vamos a utilizar va a ser XA58-1. ¿Cuál es, Cristian? Es este de aquí. Lo estamos señalando con la flecha. En este conector yo voy a buscar los terminales C1 y F2. Volvamos al esquema. C1 y F2.
Aquí está A58, la FCU. Y aquí tenemos C1 y F2. Son los dos terminales que van a intervenir para el circuito de arranque. Hasta ahí, señores, ¿hay alguna pregunta? A ver, por favor, ¿cómo vamos? Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Si tienes alguna pregunta, puedes activar tu micrófono, no te preocupes, y puedes hacer tu pregunta. Muy bien. Esos serían todos los componentes que están interviniendo en el circuito de arranque de la cosechadora. Entonces vemos que no es tan simple como un vehículo automóvil, una camioneta, que normalmente del switch encendido se va directamente la señal hacia el relay de arranque. No, la señal del switch encendido se va hacia la CAP, y la CAP en milésimas de segundo, así en milésimas de segundo, va a analizar las señales que recibe del interruptor de la palanca de control multifunción, del interruptor de las funciones de cosecha, del interruptor de funciones auxiliares, la información que está enviando la FCU en base al interruptor de la puerta del compartimiento del motor, y de la solicitud también que recibe la FCU del operador a través de la chapa de contacto o switch de encendido. En base a eso, inmediatamente analiza todos sus factores y determina que sí se debe de activar el relay. Por lo tanto, en ese momento envía energía hacia el relay K60 para poner en marcha el motor de arranque. Muy bien, eso sería todo en esta ocasión para esta pequeña introducción a lo que es sistemas eléctricos de la cosechadora CH570. Esto también aplica para la cosechadora CH670, motor de arranque y circuito de arranque. Vamos a estar viendo más circuitos, más sistemas con más detalles. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente: este curso está dirigido a personas con experiencia, primero que nada, en la cosechadora. Y con eso me refiero a que conozcan la cosechadora. Tal vez no conozcan a fondo el diagnóstico, pero sí deben conocer la cosechadora, las partes, los componentes que tiene, los sistemas que trae, tener un poco de formación técnica acerca de lo que es sistemas eléctricos, sistemas hidráulicos, para poder comprender la información que se está dictando. También, si tienen alguna duda, pregunta, la pueden hacer sin ningún problema. En esta ocasión sería todo. Muchas gracias por su participación y nos estamos viendo en otra ocasión. Saludos a todos, buen día.